Nuevamente les agradezco a Francisco Labastida, a Manuel Bartlett y a Juan Buenotorio que estén en esta mesa, como lo han hecho en otras ocasiones y como espero lo hagan en próximas, con esto que hemos pues perfilado como uno de los grandes temas necesarios de debate nacional, de debate público, que es lo que se ha anticipado como una reforma energética, una reforma para Petróleos Mexicanos, algo que está por saberse del todo, porque lo que hay es un conjunto de declaraciones públicas, el discurso del fin de semana de Enrique Peña Nieto perfilando algunas directrices, pero bueno, ciertamente falta la iniciativa formal que permita conocer con detalle lo que deberá ser debatido ampliamente. Pero ya hay materia suficiente para continuar esta serie de discusiones que en Noticias MBS hemos pues invitado a hacer a Francisco, a Manuel y a Juan. Gracias a usted nuevamente por estar aquí. Creo que valdría mucho la pena, Manuel Bartlett, si te parece, para iniciar la mesa, pues colocar por lo pronto la discusión desde cierta perspectiva histórica, porque estamos hablando de que ayer se conmemoró el aniversario número 75 de lo que fue un hecho que marcó la vida de este país de una y mil maneras. El 75 aniversario del decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas. Manuel, gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Carmen. Todos festejamos este aniversario, el presidente, los empresarios, todo México lo festeja. ¿Y qué es lo que festejamos? Festejamos un acto histórico, excepcional, de voluntad de soberanía del presidente Lázaro Cárdenas, que toma la decisión de expropiar empresas de los imperios más poderosos de entonces, Estados Unidos y Gran Bretaña, y Holanda también, ¿verdad? Por desacatar las leyes de México y retar al gobierno que había recomendado que se respetara una decisión de un tribunal laboral para subir los saberes de los trabajadores. Esa decisión histórica es un acto de soberanía, es un acto que está en todos los libros que tengan alguna referencia sobre el petróleo. ¿Y qué es lo que significa? Significó que México tomó una decisión de hacer valer su derecho y su propiedad del subsuelo, que fue uno de los grandes momentos de la Constitución de 1917, establecer que el subsuelo pertenece a la nación. Que es cuando empezó, a partir de esa decisión del constituyente de 1917, de que el subsuelo no pertenecía al superficiario, al que tenía bueno, ya sea que rentara o que fuera propietario de la superficie, sino que pertenecía a la nación. Desde ahí empieza la presión norteamericana brutal, las amenazas y el ir y venir constante en la reglamentación del 27 constitucional en esa parte. Bueno, eso sigue hasta hoy. Esa lucha por defender la propiedad del subsuelo y la exclusividad en la explotación por parte del Estado mexicano, esa es una gran batalla que ha librado México con altas y bajas. Los acuerdos de Bucareli, la presión para que no se reglamente, las idas y venidas, y a final de cuentas eso es lo que está hoy en la mesa. Vamos a preservar la explotación exclusiva del petróleo en México, la apropiación de la renta petrolera para el Estado mexicano y el beneficio de los mexicanos, o vamos a abrir a la explotación de las empresas extranjeras transnacionales, las mismas que fueron en 1938, eso que celebramos con tanto bombo y platillo. ¿Van a regresar o no van a regresar? Ese es el punto. Ese es el meollo. Ese es el punto del asunto. Francisco Labastida, ¿qué dices? Bueno, primero, buenos días y gracias por la invitación, Carmen. Coincido en algunos de los puntos que el licenciado Manuel Bartlett ha expresado. Sin lugar a dudas, soy de los que creen que la expropiación petrolera fue un acto de un valor extraordinario desde el punto de vista político y de defensa de la soberanía y de los intereses del país. De eso no hay ninguna duda. No creo que ningún mexicano que tenga la suficiente información sobre ello lo discuta. Lo que creo que debemos de discutir ahora es qué significan
algunos de los conceptos que Manuel ha mencionado, como la explotación única por el Estado mexicano del petróleo. Porque si lo vemos con objetividad, de hecho las empresas privadas le hacen trabajos a Pemex desde siempre. O sea, eso nunca ha dejado de existir. Y lo que creo que tenemos que ponernos de acuerdo o debatir, cuando menos, es, yo diría casi de broma, ¿qué entiendes por entiendes? ¿Qué entiendes? A ver, ¿qué entiendes por entiendes? ¿Qué entiendes por renta petrolera? ¿Qué entiendes por privatización? A mí, la verdad, las afirmaciones del presidente son absolutamente categóricas. No va a haber privatización, no se va a vender Pemex. Bueno, pero es lo mismo que han dicho todos, hombre. Nadie se atreve a decir que van a privatizar. Manuel, engañan al pueblo de México, hombre. Manuel, yo respeto mucho tu punto de vista. Lamento mucho que no esté apoyado con hechos concretos que lo avalen y que lo demuestren. Yo traigo aquí una síntesis de lo que dijo el presidente el día 17 y acudo a las declaraciones finales, a lo que fue, digamos, los 3 ejes principales, las 6 medidas, y no veo en ningún momento que se disponga de la renta petrolera para beneficio de las empresas privadas. No veo en ningún momento cesión de soberanía, no veo en ningún momento que le estemos entregando el petróleo a las empresas, ya sean nacionales o internacionales. Juan Buenotorio. Pues Carmen, muy buenos días a todo el auditorio nuevamente. La realidad es que nosotros debemos de recordar aquellas frases de Lázaro Cárdenas que afortunadamente pudimos escuchar ayer a través de tu programa con la tecnología digital, y sobre todo reconocer en ese acto, como ya se dijo aquí, un acto de soberanía, pero además del imperio de la ley en México. Fue una decisión que se asumió como tal para hacer respetar la ley en México, para fortalecer las instituciones de nuestro país, porque las empresas extranjeras en ese tiempo pues no le hacían caso a nadie, se sentían las dueñas del país y como las únicas capaces de extraer el petróleo que ya generaba riqueza para México, pues creían que tenían al país agarrado en un puño simplemente porque tenían la tecnología y los fierros para sacar el petróleo. Aquí es de reconocer que el petróleo pues ya se identifica como un producto de la nación desde las propias constituciones. Lo que hay en el subsuelo es de la nación y así seguirá siendo. Nadie ha pensado en este proceso de reforma energética de que vayamos a perder el dominio de la nación sobre sus hidrocarburos o sobre todo lo que hay en el subsuelo. Es bien claro y así lo hemos asumido todos. Tocando el tema y ya entrando en materia, nosotros consideramos que la renta petrolera es precisamente lo que paga quien extrae el crudo del subsuelo, que es Petróleos Mexicanos, el 71% por los derechos de extracción de crudo, es lo que le paga a la nación. Y la nación lo distribuye y lo gasta o lo invierte como se lo aprueba la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, a partir de aquí, desde nuestro punto de vista, es de donde debemos bordar cómo encontrar la mejor manera de sacarle un mayor provecho a este insumo o a esta actividad productiva en torno a que haya suficiente energía para todos los mexicanos, que la energía le llegue con oportunidad a todos aquellos que la demandan, que le llegue en condiciones óptimas de precio, que le llegue con calidad y que sea quien suministra estos productos, que lo haga con un servicio adecuado, que la gente se pueda sentir a gusto y satisfecho, que cuidemos el medio ambiente y que sirva esto y eso lo puede hacer Pemex, ¿no? Que sirva esto para apuntalar las finanzas públicas y que sirva también para generar un desarrollo económico regionalmente en todo el país, generación de empleos, generación de riqueza, más
de lo que hasta hoy hemos logrado con Petróleos Mexicanos. Bueno, si eso lo hace Pemex y ya. El problema que están planteando, y hay que leer con todo cuidado lo que viene diciendo el presidente, que es muy cuidadoso para después decir, ante la nación, Pemex no se privatiza. Bueno, no se privatiza Pemex, lo hemos visto ya, y ustedes lo discutieron en el 2008. Lo que se va a privatizar y a participar es la renta petrolera, incorporando a las empresas transnacionales a la explotación del petróleo en México. Y eso, diga lo que diga Peña Nieto, ¿verdad?, es privatizar la renta petrolera, sin la posibilidad de que entren empresas extranjeras a explotar el petróleo. Y eso es lo que están planteando. Eso Sí. dice Paco, ¿qué entiendes por entiendes, no? Bueno, la renta petrolera, pues es la renta que- es que petrolera es- es lo que vale el petróleo ya sí, en la es que es superficie muy que se sencillo, puede dice, ¿qué es desarrollar, ¿no? privatizar? Pues privatizar es, en el diccionario, es pasar lo que es público a explotación privada. Y eso es todo. nadie lo está planteando. Eso Esa se es está una haciendo. ventaja Eso que se ya está tenemos haciendo todos. ya en el sector eléctrico, por ejemplo. Y dicen que no han privatizado y el 50% Pero eso de la empezó energía desde eléctrica. 1992, senador, cuando usted formaba parte de aquel gobierno. Cuando en 1992... Fíjate que no vamos se a meter mi modificó la biografía ley, ¿no? aquí porque nada más di eso, tú estás reconociendo entonces que sí está privatizado. No, el no 40. está privatizado. Por fin, No está privatizado. ¿quién genera la electricidad en México? La Comisión mitad. Federal de Electricidad. La mitad de la electricidad, ¿quién la genera? La Comisión Federal de No, hombre, Electricidad por favor, es la lo responsable generan- de generar Lo toda la energía en generan el país. empresas extranjeras, el 40% de la generación de energía La eléctrica Comisión está- Federal de Electricidad contrató empresas para que le ayuden a No, hacer eso. no es así. Esa es la realidad, No, no. la responsabilidad. Entonces no está Si privatizado. producen, no. Si genera la mitad de la electricidad empresas extranjeras, no está privatizado. ¿No? ¿A quién no. le paga? Bueno, entonces ¿A quién le paga usted su recibo de la luz? A la Comisión Federal de Entonces Electricidad. no está privatizado si No. el 40% de la energía eléctrica, bueno, entonces el petróleo es igual. Desde mi Cuando punto de vista, exploten no las está empresas privatizado. extranjeras el petróleo en México, no estará privatizado. Entonces estarás muy de acuerdo con Peña Nieto. Nada más que hay que seguir lo que está pasando, mira. Lozoya, este joven director de Pemex, ha venido declarando cosas clarísimas. Ya dijo él al Financial Times que va a México a ir de la mano con las empresas transnacionales que son British Petroleum, Exxon, todas estas que van a entrar aquí a competir con Pemex y van a ir de la mano. ¿Eso no es privatizar? Si llegan las empresas transnacionales a explotar el petróleo en México como tú quieras, ¿no es privatizar? No Sí, es como yo lo que quiera, dice- es como nos pongamos de acuerdo todos. No, bueno, Esa es la ojalá, realidad. ojalá fueran ponernos de acuerdo, pero estas son imposiciones sin ninguna discusión. Si por ejemplo, Lozoya dice en la revista Expansión, antier o ayer, dice, vamos a ir en joint ventures con las empresas extranjeras. ¿Qué es eso? Entrar a explotar aquí la British Petroleum. ¿Eso no es privatizar? La renta nacional, lo que saque British Petroleum de petróleo, ¿de quién va a ser? De la nación mexicana. De la nación mexicana, hasta que deje de serlo. Hasta que lo venda. Un día se Hasta- vende en gasolinas, en Por eso, entonces la petroquímicos, British en todo. Petroleum va a explotar el petróleo en México y no es privatización. Es que esa es la gran mentira, mira. El Congreso de los Estados Unidos acaba de publicar un documento del Senado, bajo la dirección de Lugar, que es uno de los jefes de los de más alto rango en la Comisión de Relaciones Internacionales, que ellos están profundamente interesados en la reforma en México, porque hay un acuerdo y necesitan que el petróleo, la exportación de petróleo de crudo que está llegando a Estados Unidos se mantenga igual. Y está bajando la producción en México y necesita hacerse la reforma para que los Estados Unidos sigan recibiendo 1,5 millones de barriles diarios, 1 millón, y que ese es el proyecto de todo. Si México está, o lo que ha hecho Peña Nieto es ponerse de acuerdo con los Estados Unidos para hacer una reforma que le permita seguir manteniendo un envío de crudo en esto que Estados Unidos, en el Congreso, en el Senado, considera fundamental para ellos. Francisco Labastida, ¿qué dices? Nada más quisiera precisar las cosas y voy a hacer referencia a números, que es el lenguaje menos enfático, pero el más preciso. A ver, México está importando el 45% de su gasolina, cerca del 30% del gas que consumimos en México.
cerca del 80% de los fertilizantes, del orden de 20,000 millones de dólares de petroquímica, y estamos importando cerca del 10% de la electricidad. Esos son los números. Es decir, la producción petrolera la lograron mantener, pero la producción de gas va para abajo. Y en cambio Estados Unidos, su producción petrolera y su producción de gas está creciendo a una velocidad extraordinaria. Cada año Estados Unidos está aumentando su producción de gas en un monto equivalente a lo que producimos en México, digamos como cifra similar. Bueno, inclusive la mayor parte de los expertos consideran que Estados Unidos va a dejar de importar gas a partir del 2025. O sea, estamos entrando en una revolución energética derivado de las modificaciones y de los avances tecnológicos, en donde las cosas van a cambiar y están empezando a cambiar y van a cambiar dramáticamente. Entonces, ¿qué dice Peña en la intervención del 17? Dice, ¿a cómo vamos? México se va a convertir en deficitario de energía. Y 2 más 2 son 4. Es decir, este crecimiento de las importaciones que estoy mencionando, el crecimiento del consumo, nos va a llevar, tal como vamos, a que importemos más gasolina y más energéticos de lo que estamos exportando. Déjame interrumpirte en este momento, Francisco, y vayamos a uno de los discursos de estas últimas horas. Cuauhtémoc Cárdenas, que fue uno de los oradores de varios de los discursos, dice, hubo abandono consciente. Dice todo lo que tú planteas respecto a que el abasto de combustible, de productos básicos, depende de las importaciones, que hay una realidad incuestionable. Pero plantea que ha habido actos deliberados en los últimos años para que se encuentre en esta condición el país, y eso obligue a lo que hoy se presume va a suceder, que es la apertura de inversión privada nacional y extranjera. ¿Qué decirle a Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco, cuando él dice, sí, eso pasa, pero hubo hechos deliberados, conscientemente dirigidos para provocar esta situación de debilidad a Pemex? Bueno, yo primero quisiera expresar mi respeto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y segundo decir en esta materia que creo que tiene razón. ¿Cómo? ¿Cómo lo estás oyendo? ¿Crees que tiene razón que los gobiernos anteriores hicieron eso esto para debilitar a Pemex? Me dejaste sin habla, pensé que ibas a decir otra cosa. A ver, va de nuevo. ¿Tiene razón Cuauhtémoc Cárdenas? Francisco Labastida, ¿sostienes eso? Procuro decir lo que pienso. Pues, no, pues de eso se trata esta mesa. Di lo que piensas. No, sí. Muy bien. A ver. Venga. Si nada más le están dando recursos al sector energético para captar impuestos, si nada más le están dando recursos para producir petróleo, ni siquiera para producir gas, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, si esa ha sido una decisión deliberada de la Secretaría de Hacienda durante muchos años, entonces, ¿qué nos esperamos? Yo creo que la consecuencia lógica de que le dieron recursos nada más para mantener la producción petrolera y lo demás lo abandonaron. Es tremendo lo que dices. ¿Qué dices, Juan Buenotorio? Pues tú mira, estuviste en administraciones de Pemex. Bueno, así es. Tú nos puedes decir qué pasó, fíjate. Fue director de Pemex, ¿Por eso? Petroquímica. No, de Pemex Refinación. Fuimos, y entonces, ¿por qué no refinan? Cualquiera de las dos. ¿Qué hicieron? Ahorita te contesto. Acabaron con evidentemente, Pemex, si hubo hechos deliberados, como dice Cuauhtémoc, y coincide Labastida, sí. ¿Tú estabas ahí en algún tramo de estas últimas administraciones? ¿Sí hubo hechos deliberados? Yo pienso que sí. ¿También? Pero no en los últimos 12 años. La realidad es que cuando se descubrió Cantarell, en 1977, se iniciaron los procesos, y en el 83, cuando ya se entabló la producción en Cantarell, se hicieron inversiones en Petróleos Mexicanos solamente para desarrollar ese campo. Y se fueron abandonando muchos otros campos. ¿Por qué, Juan? De hecho, ¿Por qué? Pues porque era muy cómodo invertir poco y sacar mucho petróleo. El campo de Cantarell es el ¿Solo por comodidad? Es el tercer campo. No, ahorita doy mi opinión. Por costos. Y por costos. El campo de Cantarell es el tercer campo petrolero más grande del mundo en su tipo. Traíamos un costo de exploración ahí en aguas someras, de explotación en aguas someras, que empezó con $2, $2.50, y llegó, hoy estamos a $6.50. Es el costo estimado. Y había tanto petróleo,
Pues que el gobierno decidió explotar ese yacimiento constantemente y dejar de invertir en exploración y en producción en otras áreas. De tal suerte que el promedio de inversión en exploración de petróleo del año 1983 al año 2000 era alrededor de $2,000 millones por año, muy poquito. A partir del 2012, que traíamos, si mal no recuerdo, el 12% de reposición de reservas, el 12 o el 16% de reposición de reservas ya en el año 2012, se empieza a invertir de una manera muy importante en exploración y producción, de tal suerte que hoy Cantarell, que producía 2,5 millones de barriles diarios, 2,2 millones barriles diarios, y hoy produce 600,000, pues esa producción que ya declinó, que ya no nos está dando, pues se repuso con nueva producción, de tal suerte que hoy podemos aspirar a los 2,600,000 barriles diarios. De hecho, se dejó de invertir en exploración y producción en esos años, y ahí está ¿Y en refinación? Y ahí está, y en todo, y en refinación, en todo se dejó de invertir. Pero la realidad es que las refinerías, por ejemplo, que fueron diseñadas para crudos ligeros, que era lo que producíamos en aquel tiempo, de repente empezamos a producir crudo pesado en el yacimiento de Cantarell, y las refinerías ya no eran adecuadas para ese crudo. Conclusión. Había que hacer inversiones importantes, mismas que se hicieron. Por ejemplo, en el año 2002-2003 se inició la reconfiguración de Minatitlán, y también se hicieron adecuaciones en Salamanca, en Cadereyta y en Tula, para incrementar la productividad en la medida que teníamos ya petróleo más la conclusión pesado. sería, Carmen, de lo que aquí se confiesa, ¿verdad?, del abandono y del descuido y del interés en sacar más petróleo que en invertir. Si nosotros volvemos sobre el problema, lo resolvemos sin necesidad de meter a las petroleras norteamericanas a ¿Fue México. confesión? Bueno, pues es una, más que confesión, es una realidad. Digamos, es una afirmación de es una la realidad, que Carmen. todos acordamos. Pero Entonces, además, perdón, sí. lo he dicho en varias ocasiones. Por eso, entonces, Así que si no, eso... no es novedad. Pero entonces, si eso se invierte La cuestión otra es, vez... si ya está así, ¿cuál es la manera de resolver? Ese es el tema. Hay que ese Y es el bueno, problema. sí queda en el ambiente, hay Sí. que decirlo, si fue por comodidad o por costos o deliberadamente O para presiones transnacionales, debilitar no una olvidemos. institución o Yo no- una política claro, energética yo no creo que y haya provocar sido- lo otro. Eso es lo que queda en el ambiente, creo ¿no que te haya parece, sido- Francisco? Pero la conclusión es muy sencilla. Vamos a tomar interés en Pemex. Claro. Vamos a dejar de quitarle el dinero que le quitas. Vamos a limpiarlo y tenemos una empresa que va a producir Es que ahí lo que está, se ahí Vamos está a el una- quid del país. asunto. Ahí está, Y bueno, no vamos a necesitamos una... a los extranjeros Ahí que está se el quid del metan aquí a asunto. explotar El el dinero petróleo. que eso le es Tú todo. dices, quitas. no necesitamos, Pero claro que no. tú dices, necesitamos a los extranjeros, Francisco, ¿sí En o no? algunas cosas sí. por ¿Sí o supuesto. no necesitamos a los En extranjeros, sí o no? algunos temas sí. Bueno, volvemos después de la pausa, Que no vamos es a presentar... privatización, ¿eh? Vamos a presentar no es algunos privatización, audios ¿no? de lo que fue el discurso de Peña Nieto el fin de semana. Vamos a la pausa y regresamos. De la expropiación petrolera frente a la nación, reafirmo, Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex debe transformarse y debe modernizarse. Pemex es y seguirá siendo patrimonio de todos los mexicanos. Un fragmento del discurso de Peña Nieto este fin de semana, del cual, Francisco Labastida, tienes muchas notas y un resumen de lo esencial. ¿Por qué no lo compartes con la mesa? Y vamos viendo qué es lo que se va sabiendo, porque iniciativa no hay todavía, como decíamos. ¿Qué pistas deja este discurso, Francisco? Hago una síntesis muy apretada. Él dice 3 principios: eficiencia energética, seguridad energética y sustentabilidad energética. Los 3 principios yo creo que son inobjetables, es mi opinión personal. Luego dice 6 líneas de acción, porque eso es mucho más que si entra o no entra una empresa privada a trabajar. Dice una nueva estructura organizacional, que por lo menos Juan y yo lo hemos comentado en varias ocasiones, es indispensable. Segundo, alentar la ética corporativa y la responsabilidad social. Está por verse. Tercero, promover el crecimiento verde, que yo creo que la mayor parte de las gentes estamos de acuerdo con ello. Cuarto, potenciar a la industria nacional, por razones obvias.
México, de las inversiones, más del 60% eran producidas en el país. Hoy un poco más del 20% son producidas en el país. Cuando estamos hablando de inversiones del orden de 25,000 millones de dólares, esa es una posibilidad de ampliar el crecimiento económico y la generación de empleo. Quinto, generar mayor valor agregado. Yo lo entiendo como darle un fuerte impulso a la petroquímica y a otros sectores, a los fertilizantes. Y sexto, fortalecer la capacidad de inversión y desarrollo tecnológico. Perdón, yo estoy de acuerdo con las líneas que están planteando. Juan Buenotorio. Pues sí, es lo que tenemos que resolver de Pemex en términos generales, pero también en un contexto mucho mayor, resolver el problema de la energía en el país. Ya lo decía hace un rato Francisco Labastida, que en Estados Unidos están estableciendo un plan estratégico para ser autosuficientes entre el año 2020 y 2025, con toda la inversión que están desarrollando ellos ahí, y no lo hace su gobierno. Pero están lo hacen empresas, acumulando reservas también. Están acumulando reservas, precisamente. Pero muy chiquitas. Pero muy poquito, ellos están consumiendo. Y no lo hace su gobierno, lo hacen empresas para fortalecer la soberanía de Estados Unidos. O sea, ¿y qué? Y el que saca el crudo del subsuelo le paga al gobierno su renta petrolera. Barata. Y energía barata. O sea, un punto es que si no se saca el petróleo, ¿se va a quedar ahí o qué? Pues claro que ahí se va a quedar. Bueno, esa es una gran mentira, por favor. Si no se saca... Déjame terminar. Todo lo que tiene la industria es petróleo. La petroquímica es lo más rentable que puede haber. Claro. Vender crudo como lo estamos haciendo a los Estados Unidos es un crimen. Sí. Hay que desarrollar la petroquímica. Llegamos a ser el quinto país en materia petroquímica en este país y lo mataron. Bueno, ahí está entonces la deliberada. No es deliberado. Pero la deliberada decisión de matar la petroquímica. Bueno, es importante. Para la siguiente parte tuya, Juan, termina la idea si te parece. Sí. Y dice Bartlett, ¿por qué mataron la petroquímica? Después de lo que tengas que decir, nos cuentas. Bueno, el tema es que habla de los privados. Y los privados efectivamente existen ya en nuestro mercado. ¿Por qué nosotros tenemos que agarrar nuestro crudo, llevarlo a Houston, a la refinería de Deer Park, en donde Pemex es socio de Shell, y producen, se mandan un número de barriles a maquilar y luego regresan las gasolinas hacia nuestro país? ¿Por qué por qué debe existir estas sociedades de Pemex en el extranjero y no aquí en México? ¿Por qué tenemos que comprarle a los privados el 45% de las gasolinas que consumimos en México? ¿Por qué les damos a ellos en Arabia Saudita, en Europa, en Chile, en China, en Singapur, la posibilidad de producir gasolinas con nuestro petróleo para luego vendernos sus gasolinas en nuestro mercado? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hacemos aquí en México? Pues eso lo estamos diciendo hace años. ¿Por qué no lo hacemos aquí en México? ¿Por qué no hacemos empresas nacionales en México para que aquí se generen empleos, se generen riqueza, a ver. se genera ¿Quieres decir privadas, regional, no? Sí. ¿Y por qué no públicas? Pues también públicas. ¿Cómo no que también? El dinero. Existe la Constitución, el respeto a la explotación. Precisamente es de lo que estamos hablando, de transformar la energía en el país para que en México se genere la riqueza que hoy, con nuestro petróleo y con nuestro mercado, Calderón prometió una refinería y se hizo guaje años y todavía ni la barda terminan. ¿Por qué? Ya está terminada. Bueno, ya está la barda. Bueno, explícanos por qué, explícanos por eso que tú dices que lo debemos hacer en México. Cuando Calderón promete una y no la hace. Quiere ver, no hay más ciego que el que no quiere ver. Es cierto. Y la verdad, tenemos un problema de estrechez presupuestal en nuestro país. Es un monto de recursos presupuestales que se recaudan por el petróleo y por los impuestos que no alcanza para todo lo que porque no cobran impuestos, mi querido amigo. Una reforma fiscal que elimine todo, la vamos a hacer. Esa la vamos a hacer también. Tú y Peña Nieto, que ahora están asociados en el pacto. No, de ninguna manera. El problema, mira, fíjate, el Congreso de la Unión. Vale la pena, si les parece, retomar la frase que dio Manuel hace un momento y sobre todo aprovechar que tú sí has estado directamente, bueno, ustedes han sido secretarios de Estado y en el área, Francisco particularmente, pero en la operación directa de Pemex. Cuando dice Manuel Bartlett, Juan Buenotorio, cuando dice es un crimen que le vendamos a Estados Unidos el petróleo como se lo vendemos, y pregunta por qué mataron a la petroquímica, te pregunto qué le dices a Manuel.
Bueno, el problema de la petroquímica en el país fue básicamente los precios de transferencia que se establecen desde la Secretaría de Hacienda históricamente, y se evita que haya una interconexión para sacarle mayor valor agregado a los productos. O sea, la gran responsable de todo es Hacienda. En México. La gran responsable de lo que ha sucedido en Pemex es Hacienda. Pues sí. ¿Sí? Francisco Labastida dice sí. Cuyo jefe es el presidente de la República. Precisamente. Que en lugar de hacer una reforma fiscal, igual que los secretarios. Igual que los otros secretarios. De que todos son responsables, todos los presidentes son los responsables. Hacienda fue el instrumento del presidente para matar a la petroquímica. No tanto para matar a la petroquímica. Bueno, el tema es que para sacar el mayor valor al gas. Ese era el tema. Si los precios del gas estaban altos, entonces se prefería vender gas directamente al consumo que generarle su proceso al gas para sacar los básicos que se requieren para detonar la petroquímica. Entonces fue un tema de mayor ingreso para el Estado mexicano. Le preguntamos a Francisco Labastida, ¿qué sucedió con la petroquímica en México según tu propia experiencia directa y tu análisis? El precio del gas que se utiliza en México es un precio identificado con el precio de Estados Unidos. Se llama Henry Hub, el índice o el precio que tomamos como referencia. Ese precio se fue a niveles extremadamente altos, más de $11 el millar de pies cúbicos, $11, no el millar de pies, sí, el millar de pies cúbicos. Entonces eso hizo inviable que la producción petroquímica se pudiera realizar en términos económicos y financieros. ¿El costo de producción de ese gas andaba en $11? Por supuesto que no. El costo de producción de ese gas quizás andaba en $1.50 o $2 cuando más, y sin embargo se levantó a $11 el precio en el cual se vendía. Eso determinó que la petroquímica y la producción de fertilizantes no fuera competitiva. Bueno, lo que sí tenemos claro que hay... Nada, ¿verdad? ¿Verdad que no entendemos nada? ¿Cómo es posible eso? Mira, volvemos otra vez. Pemex, y en esto vamos a lo deliberada, la destrucción liberada de Pemex. ¿Deliberada? ¿No? Deliberada. Se divide en ¿cuántas son las? 4 subsidiarias. 4 subsidiarias. Entonces, una empresa, ¿verdad?, como todas las empresas petroleras, está unificada, ¿verdad?, y ahora dividen y ponen petroquímica por un lado, refinación por otro y extracción por otro. ¿Qué es lo que hacen? Solamente le invierten en la extracción, en sacar, sí, claro. Esta división no fue ahora. Son como hermanos, ¿no? Es la continuación. No fue ahora. Salinas, Fox, Calderón, ha sido lo mismo, y ahora Peña Nieto es lo mismo. Bueno, dividieron a Pemex y nada más invirtieron en extraer petróleo. Y mataron nada más, ¿verdad? Y en los últimos 12 años, nada más para decirte la barbaridad, está claro. Lo que dice Paco, le vende el gas a Petroquímica, Pemex no sé qué, Pemex se lo vende carísimo, entonces ya no pueden estar en precio en la petroquímica. Es una locura. Es una locura mexicana, pues es que una empresa, a la misma empresa le vende caro a la otra para que sea incapaz de producir. A ver, Francisco Labastida debería tener espacio, perdóname Juan un segundo, porque dijo Manuel Bartlett que no le entendió nada. ¿Tienes algo que decir para defenderte de...? ¿Sí le entendió? ¿Cómo no le va a entender? Ya le entendí, ¿verdad? Entonces estuvo bien. A ver, mira, estamos de acuerdo. No es una barbaridad que una parte de Pemex le venda a la otra caro el gas para que no sea productiva petroquímica. Sí, es una barbaridad, dice Labastida también. En que los precios tienen que tener alguna relación con los costos, ¿sí o no? Sí, claro. Pues entonces, si el precio se va a las nubes artificialmente por una decisión interna, atrás de ello viene la decisión de no hacer competitiva la producción de petroquímica y de fertilizantes. Decisión interna. Y además interna. Todo está en manos del propio gobierno. Si además tomas la decisión de no invertir en refinación, hay un índice internacional que se llama el índice Solomon. La cuarta parte de las refinerías del mundo, que son un poco más de 400, se colocan en las excelentes. Ahí hay unas 30 o 40. El segundo grupo, que son las que trabajan bien, hay unas 100 y tantas. Luego el tercer grupo, las que trabajan mal, hay otras 150 o 200. Y el cuarto grupo, las que trabajan pésimas, ¿en dónde crees que están localizadas
todas las refinerías de México. En el tercero. En el cuarto. No, están En el cuarto. ¿En las Ya peores? bajaron al cuarto. Bueno, no. Están en A el ver, cuarto los 6 grupo. años. ¿Y por Pésimo. qué? Pero ¿Y por déjame qué? decirte una cosa. Porque no le han Terminemos invertido de ir a dinero. Francisco a la Fíjate, Bastida. no le han invertido dinero. O sea, México está en el peor de los En el peor de lugares. los mundos posibles. Perdió en el 2011 en refinación como 10.500 millones de dólares, si la memoria Así no me es. falla. Un drama Así es, total. Así ¿Qué? es. Drama, una tragedia. drama. Una tragedia. Un drama. ¿Y cómo es que llegó México ahí? Esa Bueno, es la gran pregunta hoy. Pues no le invirtieron lo que decía Juan hace un Pero momento. no le invirtieron por torpeza, por negligencia, por no- por acto deliberado. Porque no hay recursos suficientes. Así es. Porque el dinero lo destinaron Déjame- a no hay otros una fines. acotación. No hay está recursos asociado. suficientes. A ver, Sí. No, vamos a permíteme escuchar a Juan tantito. Buenotorio Sí. en esta intervención. Mira, A ver. evidentemente tenemos que entrar a fondo en las modificaciones a la legislación, porque también Petróleos Mexicanos tiene como objetivo la optimización del valor de sus operaciones. Cuando una de las subsidiarias tiene gas y lo puede vender a $11, en esa separación que se hizo hace muchos años, lo tiene que vender a $11. Salinas Si y no- Rojas, que por cierto ahí está Bueno. ahora manejando para ver si destruye la CFE. Bueno, en aquel tiempo se les da el mandato a las subsidiarias de optimizar el valor. Si Pemex Gas y Petroquímica Básica tiene que vender al mejor precio su gas, pues agarra y lo puede vender a $11, pues lo vende a $11. Y si ese precio saca de competencia a la petroquímica, lo que dice Pemex Gas, lo siento mucho, pero no te voy a poder vender a $6 o $7 para que seas competitivo en fertilizantes o en amoníacos o en polietilenos, en todo lo que quieras. Ese es el problema. Ahí es donde tenemos que entrar a recomponer la normatividad, la legislación de Petróleos Mexicanos para que la optimización del valor sea en un conjunto y no en la separación como vienen las subsidiarias. Pero Por no eso es que- necesitamos a las empresas No, para extranjeras eso aquí no. en México, para eso no. nada. Para eso no. Si tenemos dinero suficiente para hacerlo. Para eso No, no es cierto. no necesitamos a las Haz una extranjeras. reforma No es cierto. fiscal, mi querido Eso Paco. sí. Bueno. Eso sí. Si Hacienda no cobra Eso a los sí. grandes intereses que no pagan. Eso sí, eso y estamos de tenemos acuerdo. las cuentas. Pero ¿sí? volvemos A al eso punto estamos. que ya en la A ver. mesa anterior se había llegado. ¿Con una reforma fiscal se resuelve todo, Que lo Francisco? dijo, no se Pero necesita. Ya para lo había una dicho Paco, ahí parte. está grabado. Ahí está, bueno, ya. No Una dijiste no se necesita. Si hay una reforma fiscal, no necesita inversión extranjera. Tú lo dijiste. No, perdón. Yo no dije lo eso. oí. No dije eso. Déjame. Bueno, pero dilo, pero lo vas a volver a repetir. No. A ver, ¿qué sí quieres Déjame decir lo que yo pienso, ¿no? A ver. No lo que tú quieres México- que yo piense. Sí. A ver, el Es problema que es. eso medio se entendió así, francamente. Pero bueno, ver, tú dinos qué sí el quieres problema- decir. El problema es un problema que obedece a diferentes causas. Una causa es la fiscal. México y Haití son los dos países de América Latina que tienen la tasa tributaria más baja. O sea, la carga fiscal más baja. México y Haití. México y Haití. 11% del PIB es lo que cobra la Secretaría de Así Hacienda es. si no incluimos al petróleo. Así es. Si Una incluyes al petróleo, anda del orden del 18% más o menos. Bueno, si solo tienes una carga fiscal del 11%, no hay recursos suficientes. Es un poco lo que estoy diciendo. Muy bien. Y no estoy descubriendo el hilo negro ni ninguna rueda. Pero si haces la reforma, conclusión, si Sí, tienes los recursos si suficientes. si haces la reforma, tiene recursos suficientes. La fiscal. No, No se tienes. diga más. Sí, espérame. Tiene recursos suficientes, pero no tienes tecnología. Pero eso se compra y tú lo sabes. No. A ver. Mira, ninguna empresa, las que explotan en el Golfo, estas gigantes, toda la tecnología la compran. Asociados, toda, Todos desde dan la punta asociados. hasta abajo. Esa es la palabra, asociados, para optimizar mejor su inversión, Sí. su costo y su capacidad de producción. Tienen que ir asociados. Es No, un no, no riesgo tienen que ir. enorme. Compras. Todos van asociados. La tecnología por se el riesgo compra. tan enorme que implica La una exploración en aguas Porque profundas. tú regresas a lo mismo, tú quieres que se privatice No, yo no la quiero que se explotación, tú privatice. quieres que entren las transnacionales. quiero que se privatice. Me lo dices, ¿quieres que entre aquí la Shell? ¿Quieres que No, entre British yo quiero Petroleum? que se asocie con Pemex. Ah, ya ves, ahí Quiero está. que se asocie con Joint Pemex Ventures, para dice que, los Pemex, ¿Qué es eso? para que Pemex sea ¿Qué es joint más venture para entenderlo? productivo. ¿Qué sería? Ventures dice Productivo. Joint Ventures cuando van juntos en una aventura juntos. Comparten para riesgos y explotar el beneficios. petróleo y beneficios. Y entonces comparten la renta petrolera. No, comparten riesgos y beneficios de la parte industrial, de la parte
de transformación. Lo que no comparten el riesgo en nuestra visión es sobre los derechos de hidrocarburos del subsuelo. En eso sí, no comparten ese riesgo. Después de la que pausa, vayan a trabajar y a ganar sobre su proceso industrial. El petróleo es de la nación y por eso el gobierno cobra el 71% a Pemex. Pemex. Sí. volvemos después de la ¿Sabes pausa. cuánto pagan? Bueno, ¿sabes cuánto pasa? Y con eso nos vamos. ¿Cuánto pagaban las empresas extranjeras que se metieron al Brasil a explotar que ese Petrobras que presumen que debería de ser nuestro modelo? Bueno, que fue una reforma de Cardoso, nos lo ponen de modelo. Pagaban, fíjate, las empresas petroleras, el petróleo que extraían era propiedad de ellas, o sea, obviamente. Bueno, esa era configuración de Petrobras. Obviamente Eso era de Brasil. Nosotros vamos a hacer otra pagan cosa. El 10% de las reservas. Por eso Brasil ya En paró. el Orinoco. Y ya no licita lo que han descubierto ahora, y está una empresa pública exclusivamente brasileña. Por la reforma de Lula. Claro. En el Orinoco, en Venezuela, pagan el 90%. Las mismas empresas. Es según el tipo de campo, Entonces necesitamos el tipo a Chávez. de petróleo, el tipo de quién sabe Entonces cuántas necesitamos cosas. a Chávez No, hombre, para que pague. en el mundo hay desde el 10% hasta el 90% de impuestos de derechos de extracción de crudo, según los campos, según la tecnología, según la ¿Y para qué dificultad, quieres según que el vengan petróleo, las según muchas empresas cosas. a la British Petroleum? ¿Tú crees que viene la British Petroleum a regalarnos cosas? No, Vienen viene a cobrar sus ganar procesos dinero y industriales. apoderarse de la renta petrolera. Volvemos después de la eso pausa. No Javi, se lo volvemos. vamos a permitir.